Hola, buenas tardes a todos los que se están conectando. Ya son las 12, así que vamos a ir comenzando a medida que se une la gente. Marcelo parece que ya lo tengo ahí. Hola, Marcelito. Así que ya Estamos, estamos perfecto. muy bien. Esperemos un poquito que se conecte la gente y comenzamos. Yo te voy a pasar, en algún momento te voy a pasar la cosa para que tú seas el presentador ahí Perfecto. cuando saque esta cosa. Ujú. Oye, Marcelo, cuál es tu obsesión actual en bicicleta? Ya, cuénteme, hagamos un poquito como de cosa media snob de bicicleta, algo bien snob. Sí, ¿Eh? sí, mira, sabes que lo encontré, hace poco encontré una bici que pasé las pisteras, entonces, pero que tiene rueda de como media para gravilla, entonces por lo tanto Ya. permite andar rápido en la ciclovía y sin sacarse la cresta Pero en por media razones pista, varias. media pista. Media pista pero con rueda gruesa. Entonces, pasé, antes me reía toda la gente que andaba con lycra, pero en Washington vi que si no andabas en media pista te pasaban volando y era peligroso. Así que pasé, me compré una media pista y terminé con lycra, cosa que no he estrenado todavía en Chile. La Lycra, ¿y qué dice la Lycra atrás en la parte? Dice hidrógeno verde en la parte de atrás, así, Sí, ajá. tengo una de Cookie Monster y una de cerveza. De cerveza, sí, 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 no, yo no me sí. atrevo. No tanto, pero si tuviera que usarlo, usaría, yo creo que el clásico, como yo me crié en el mundo ciclista de Colombia cuando era cabro. Ujú. ¿Cachai? Que las camisetas de los equipos clásicos del ciclismo colombiano son como objetos de lujo. Café de Ah, Colombia, perfecto. Pilas Barta, Manzana Postobón, son los clásicos equipos de la época de los 80. No, eso sería como, eso es como Es como tener tener como la, una polera helada. Es como tener una polera helada de Colo Colo. A pesar yo no soy colgolino, como de claro, Samsung de 1090. claro, o la de la U del ballet, así, esa que tiene como el cuello bien ancho, así, como, ¿ah? Como con los, ¿ah? Pero claro, Sí. no, el ciclismo, igual yo he notado que igual algunos alcaldes como que se han puesto así a construir un poquito de ciclovía en esta época, ¿ah? Pero no sé si tanto como yo Sí, quisiera, pero algo. sí, poquito, pero ¿sabes qué? Como hay menos flujo vehicular, ha salido un estudio ahí que la velocidad a la cual andan los autos es mucho más alta y eso está causando problemas de seguridad. Entonces se ha duplicado la muerte por accidentes de tránsito de ciclistas, fruto de esta menor. Oye, qué terrible, weón. Bueno, en fin. Ya pues, ok, estamos en la hora, así que vamos a ir comenzando, ahí se va a ir añadiendo la gente. Yo me presento, yo soy Oscar Landerreche, soy el director de académico de Economía y director académico de la Maestría en Políticas Públicas del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Eh, eh, la unidad U Economía es la unidad de diplomas y cursos, en el fondo la unidad de extensión o de educación continua, si ustedes quieren, del Departamento de Economía. Yo los invito a todos los que estén interesados a revisar nuestra oferta académica y docente, ¿no? Nosotros tenemos una oferta de cursos basados en políticas públicas, asociados a la maestría en política pública, pero que son diplomas y cursos. También tenemos cursos en economía aplicada, que son un poquito más metodológicos, si ustedes quieren, más técnicos, y tenemos también una oferta de diplomas y cursos de economía para el mundo de la empresa. Como todos sabemos, hoy en día el tema de las empresas, digamos, es enfrentar situaciones que estamos viviendo como sociedad, como país, digamos, y tener cuadros profesionales que pueden enfrentar los distintos temas, ¿no? Los distintos temas que se nos vienen, temas laborales, temas éticos, temas de género, temas regionales y, por supuesto, también, que es el tema de hoy que nos convoca, temas ambientales y de sustentabilidad, ¿no? Que se nos vienen con mucha importancia durante los próximos años y décadas, ¿no es cierto? Entonces los invito a mirar esa oferta académica si es que tienen un tiempo y por supuesto si alguien tiene alguna consulta respecto a lo que nosotros ofrecemos y si están interesados en algo pueden escribirme y podemos conversar qué es lo que más les sirve.
En el día de hoy, en nuestra serie de seminarios, tenemos a un invitado de lujo, tenemos a un amigo mío personal, digamos, una persona con la que llevo años viendo su trabajo, que es Marcelo Mena. Marcelo Mena es ingeniero civil de la Universidad Católica de Valparaíso, de la UCB, ¿no es cierto? Y tiene un doctorado en ingeniería ambiental de la Universidad de Iowa. Y se ha desempeñado en múltiples cosas en los temas ambientales, digamos, en muchas cosas, digamos, pero digamos, el ítem de su currículum que es más saliente es, por supuesto, que fue ministro de Medio Ambiente del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Antes había sido subsecretario, después asumió como ministro y su rol en una serie de temas públicos que muchos de ustedes pueden recordar. Hoy en día es el director del Centro de Acción Climática de la UCB. Y es una persona que lleva bastante tiempo tratando de relacionar o de incentivar a que los actores públicos relacionen más bien los temas de sustentabilidad, los temas ambientales con la discusión sobre una estrategia de desarrollo para Chile. O sea, de la gente del mundo ambiental, a mí lo que me gusta de Marcelo es que siendo un gallo como con mucha convicción política en estos temas, o sea, como que siente el tema y quiere empujarlo con mucha fuerza, pero de repente, para ser súper sincero, hay personas que uno percibe que tienen esta cosa como verde, digamos, pero como que la ven o discrepante o simplemente ignoran que tiene que conversar eso con el tema de cómo funciona la economía, digamos, cómo anda esto, cómo se mueve la cosa, digamos. Y el problema que tiene eso desde un punto de vista político, al menos como lo veo yo, es que cuando la propuesta que uno le hace a la gente es, oye, mira, queremos preservar el medio ambiente y una de las cosas que queremos hacer es que tú no tengáis empleo, digamos, eso como que no resulta muy bien, digamos. Entonces, más bien, la pregunta es cómo uno tiene estrategias de desarrollo que hacen que la gente pueda, digamos, vincular su proyecto de vida, su proyecto económico, que sean compatibles con el medio ambiente, ¿no? Una estrategia que uno ve de ese estilo, se puede discutir y quizá Marcelo nos puede mencionar si es que tiene sentido o no, digamos, o qué cosas buenas tiene o no. Uno ve en Estados Unidos, digamos, toda la discusión sobre economía verde, ¿no? El nuevo trato verde, como lo llaman ellos, ¿no? El New Green Deal. Esa es como una estrategia, que es un titular, digamos, pero que se parece a esto, ¿no? La idea de que está bien, o sea, hasta una política como AOC, que es una persona de visiones muy profundas, con mucha convicción, se da cuenta de que si ella le propone a los norteamericanos, digamos que avanzar en los temas ambientales consiste en que ellos pierdan su empleo, que su empresa, eso no va a funcionar. Entonces lo que tiene que hacer es una transformación de la economía. Y la pregunta es, ¿cuál transformación? Y ahí de eso nos va a hablar Marcelo, porque estamos en un momento transformador de la economía. Así que eso es la presentación, un poquito de reglas para los participantes. Lo que yo les quiero pedir es que ustedes, vamos a tener media hora máximo de presentación de Marcelo. Por favor, mándenme los comentarios y las preguntas por el chat y yo después voy a su nombre, voy a hacer mi mejor esfuerzo para transmitir las preguntas y comentarios a Marcelo en la segunda mitad de la conversación. Así que a continuación lo que voy a hacer es traspasarle el control a Marcelo, cambiar su rol a presentador para que nos pueda compartir eso. Ojalá que no tengamos problemas con la conexión, Marcelito, que se te cayó un par de veces. Pero bueno, vamos viendo cómo funciona la cosa. Sí, sí, sí. Me escuchan bien, entonces ya voy a compartir Sí. la presentación. Oye, sí, que pasa que me cambié de casa y antes tenía dos internets y que para poder asegurarme de que funcionara cada uno y después ahora estoy jugando con el celular porque ya está, acá tengo un internet y encuentro bien patético que tengamos que tener dos Oye, internet. si queréis, Marcelo, me podéis mandar la presentación por mail No, o está por bien, pago. está Ya, perfecto. ok, ya, ok. Está perfecto. Ya, Dale. perfecto. Entonces, ya, espero que funcione bien. Estoy con mi celular, así no me reconecto si es que se cae momentáneamente. Ya. Entonces, la razón por la cual yo quería hablar esto es que, mira, la verdad es que algo presenté cuando Oscar y con el presidente Lago hace más de un año, entonces estamos hablando de estos temas de cambio climático, de esta oportunidad que se venía.
pero con el tiempo empecé a profundizar esto. Yo trabajé en el Banco Mundial y su ex jefe, economista jefe, hablaba de que para enfrentar la pobreza y el cambio climático, que son dos caras de una misma moneda, hay que abordarlo en forma simultánea. Si fallamos en uno, vamos a fallar en lo otro, y eso es el motivo en el cual uno tiene que estar trabajando en esto. Y la verdad es que estamos en un contexto de una crisis sanitaria que es muy profunda, ¿no es cierto? Y para salir de esto, como dice Cristalina Georgieva, quien yo trabajé en su gabinete, que se fue al FMI, dice como jefa del FMI, que el mundo va a tener una cantidad de liquidez y financiamiento tremendo, y tenemos que hacer todo lo posible para poder abordar la crisis sanitaria, social, climática, y tener una recuperación verde. Y acá también hay que tener en cuenta que dónde estamos parados como continente. Y esto ya voy a entrar mucho más a lo que ustedes hacen como Facultad de Economía, ¿no es cierto? Que hoy día no es coincidencia la mala reacción que hubo para la crisis COVID, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, que hay una gran informalidad que da cuenta de que tenemos, ¿no es cierto?, casi 30-60% de la fuerza laboral informal en Latinoamérica, una cifra que es bien brutal. De los top 30 peores Gini del mundo, 14 están en Latinoamérica y los 16 están en África. ¿Ya? El 10% más rico obtiene el 61% de los ingresos, y el gasto social nuestro, tanto público como privado, en torno a 11% en promedio. Chile en torno a un 7% público, 4% privado, y está muy por bajo lo que es la OCDE. Y evidentemente no somos capaces de poder sostener un esfuerzo para que la gente se mantenga en casa con ese nivel de falta de protección social. Por otro lado, estamos muy expuestos a los desastres naturales. El PIB expuesto casi 2% promedio actual, fruto de desastres naturales. Eso causa que hoy día, no sé, una luz como lo que ocurrió el año 2015, causara que Chile perdiera más o menos 1,5% de su PIB, equivalente por las actividades económicas que fueron frenadas fruto de la minería en Copiapó, etcétera, o lo que fue el niño costero, que fueron más de 2.600 millones de dólares que se perdieron en Perú, y así hay una alta correlación entre daño, deuda pública. Tú vas a Granada, que tuvo huracanes hace 10 años, sigue reconstruyendo. Vas a Puerto Rico, que es parte de Estados Unidos. 3 años después del huracán María estuve hace poco y siguen reconstruyendo. Y la verdad es que más de 2,6 millones de personas van a pasar a la pobreza por cambio climático al 2030. Hay que actualizar esa cifra, está a punto de hacerlo hoy día, sacó un informe del Banco Mundial que son 160 millones de personas que pueden pasar la pobreza al año 2030, y por tanto deben ser unas 20 millones en Latinoamérica, 10 millones de personas desplazadas internamente por cambio climático, fruto de que en la tierra donde viven no es capaz de poder dar alimento, y una cantidad de empleos tremendo. Lo bueno es que enfrentar esto permite abordar muchos de los problemas que tenemos como sociedad. Inclusión, ¿no es cierto? Nick Stern sacó un estudio hace como 2 años, participó el presidente Lago, entre otros, como el consejo directivo. Se puede generar mucho más beneficio, más ingresos para recaudación fiscal y mayor gasto social, mayor crecimiento económico. Y esta cifra, que era global, voy a explicar lo que significa para Chile. Pero el año pasado también, por otro lado, aparece que la importancia de la inversión en resiliencia climática. Y acá hay que recalcar que invertir en sistemas resilientes de agua, proteger los ecosistemas costeros, invertir en agricultura resiliente a la sequía, invertir en infraestructura resiliente tiene mucho más beneficios que costos, mucho más beneficios que costos, es tener mejores sistemas desde temprana. En este preciso momento, Agua Andina está inaugurando un sistema de suministro de redundancia de agua potable para hacer frente al aumento de turbidez y los eventos que han habido fruto de estas lluvias extemporáneas que causan que llegue a cortarse el agua de Santiago. Chile pierde 2.000 millones de dólares al año por suministro de agua cortado, electricidad cortada, porque cuando se corta el agua, se corta la luz, no solamente el costo climático es reponer los cables, reponer las tuberías, es las actividades que sustentan que cesan, y por tanto invertir en resiliencia es fundamental. Pero un tercer elemento que aparece, el economista Anthony Waldron de Cambridge sacó este estudio en agosto, muestra que con la conservación ecológica, que es una cosa súper contraintuitiva, la conservación ecológica también permite perpetuar el crecimiento.
Y eso hay que tenerlo en cuenta. La conservación del mar permite que haya más pesca. La conservación del ecosistema terrestre permite que la agricultura sea mejor, que la actividad forestal sea mejor y que el turismo sea mejor. Y por tanto, conservar, y en este contexto, conservar el 30% del planeta, como ha propuesto la ONU al 2030, tiene una oportunidad de poder tener una mejor economía. Y esto tiene mucho sentido en Chile, porque los monocultivos y la pérdida de biodiversidad hace una economía, una agricultura más penca. Se requiere cada vez más insumos, dependen más de mayores fertilizantes, pesticidas, cuando este tipo de servicio lo brinda gratuitamente los ecosistemas naturales. El vino chileno tiene su buque, sus características, no solamente porque tenemos tierra, sino porque tenemos polinizadores cercanos que permiten que esto se sustente. Eso es lo que aparece con Waldron. Y en este contexto siempre estamos contrarrestando posiciones. Hay una ley de glaciares que algunos dicen instantáneamente que hay que bajar el PIB. Pero resulta que los glaciares aportan una cantidad inmensa del agua en sequía. La PUCP sacó un estudio recientemente que apunta que 2/3 del agua, más de 2/3 del agua de la Concagua, se suministra en sequía por glaciares, más de 2/3 en el Mapocho, perdón, en el Maipo, entre otros. Entonces, no se trata de que no haya minería, lo que se trata es sí mantenerla y entender y ponderar. Porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos proteger los glaciares, perdón, reemplazar los glaciares y el servicio que brindan gratuitamente de almacenamiento de agua con infraestructura gris, sería muchas veces más caro de lo que nosotros pensamos, mucho más caro de los beneficios que puede aportar el sector en minería. Entonces, por lo tanto, dice simplemente acá decir, hay que los glaciares, hagamos minería, y toda la parte que viene por delante te va a hablar de por qué es tan importante la minería para esta transición, pero hay que hacerla bien. Entonces, este paradigma hace un rato se rompió de que había que destruir el medio ambiente. Acá tenemos para poder crecer, para protegerse. Acá nos encontramos con que, por ejemplo, República Dominicana y Haití coexisten en una isla. Uno conserva, otro no conserva. Uno está expuesto a desastre, otro no. Entonces, por lo tanto, yo creo que es importante tener en cuenta que cuidar el patrimonio natural, los ecosistemas, los servicios ecosistémicos es fundamental. Y hace 2 semanas salió un estudio de Swiss Re. Oscar, tú sabes que Swiss Re es una empresa reaseguradora que paga los seguros a quienes cuando quiebran las aseguradoras. Estos gallos ya, la primera vez que escuché hablar de ellos fue hace 15 años, cuando el profesor Paul Epstein de Harvard, en un taller que hicimos en el Centro de Ciencia Atmosférica de Estados Unidos, justo antes de la elección de Gary Bush, hablaba de la importancia de conservar, de proteger frente al cambio climático, porque ellos están dando cuenta que era cada vez más alta. Ahora están preocupados por la pérdida de biodiversidad, porque detectan que hay 20 países que tienen un ecosistema tan frágil que los servicios que brindan para su economía pueden fallar. Y más del 50% de la economía del mundo se sustenta en ecosistemas sanos. Y esta cuestión quizás no tendría tanto sentido hace un año, pero resulta que estamos todos guardados porque hay una expansión de las enfermedades zoonóticas, fruto de la pérdida de biodiversidad, aumento de la deforestación. Y les voy a mostrar una gráfica que yo encuentro brutal, que es un estudio que lanzó hace 2 años en Nat Geo, pero se puso en el National Academy of Sciences, que hablaba que cerca de 96% de los mamíferos terrestres del mundo son seres humanos o cosas que comemos. Y 70% de las aves del mundo son domésticas, solamente 30% salvajes. Siendo 0.01% de toda la vida del mundo, fuimos capaces de poder reducir 83% de la vida salvaje en un par de siglos. Yo lo encuentro brutal, porque da cuenta de que hemos cambiado la faz de la Tierra en forma muy profunda. Y en este contexto, con mascarillas, con Zoom y una cuestión bien surrealista, Chile se compromete a descarbonizar. Y esa cuestión es como, ¿por qué? Me acuerdo de conversaciones con antiguas autoridades, me decían, ¿para qué nos vamos a carbonizar si nosotros somos 0.3% de las emisiones? Ahora les voy a contar por qué. Primero que todo, lo que se comprometió Chile es llegar a un pic de emisiones antes del 2025. Muy difícil,
porque estamos comprando cada vez más autos. El sector energético no es el problema, es el transporte. Se comprometió a reducir las emisiones netas en la mitad al 2030. Una cosa que parece una locura, porque en el fondo hemos estado solamente en ascenso. Y llegar a ser carbono neutrales al 2050. Y esto nos pone en la delantera de una carrera a hacer cero emisiones netas. Hay otros países que están apuntando a eso. También se sumó este último mes China, descarbonizando el 2060, Corea 2050, Japón 2050. Entonces, ¿qué significa esto para Chile? Y esta cuestión lo encuentro súper interesante. Todos los estudios de SOFOFA, de las empresas generadoras, de la Chile, de la Católica, todos indican que esta descarbonización trae inversión, invertir en CAPEX, pero una reducción de los costos operativos significativa porque hay un menos costo de energía y transporte asociado. Y otro estudio que hizo el Instituto de Investigación Estructural de Polonia, financiado por el Banco Mundial, como estudio Banco Mundial, que se lanzó hace cerca de 3 semanas, indica que la descarbonización de Chile trae un crecimiento económico incremental de 4.4%. Súper buena noticia. Entonces ahora viene la parte de por qué esto importa para la minería y por qué importa otros temas que no hemos considerado siquiera. El BID sacó un estudio hace como 2 semanas que mostraba que más o menos un tercio de las emisiones de Chile se exportan en materia prima que exporta. Y eso es una de importación a las emisiones. Y así llegó el momento, llegó la hora. El 1 de enero del 2023, la Comunidad Europea va a empezar a grabar las emisiones de 50 y tantos tipos de emisiones, dentro de los cuales la minería está considerada. Alcances 1 y 2, emisiones directas e indirectas por electricidad. Entonces, por lo tanto, eso obliga a que en el corto plazo la minería se empiece a limpiar. Algunos dirán, nosotros nos exportamos a China, perdón, a Europa, sí a China. Esta cuestión abrió una caja Pandora, porque esto es una obra de proteccionismo hacia la importación de acero chino, pero China va a empezar a hacer alguna reducción de vuelta. Entonces, por tanto, acá está sobre la mesa un impuesto global de las emisiones de CO2 que es en torno a 6 veces más alto que el que ha adoptado Chile para sus emisiones internas. Buenas noticias. Hoy día, si queremos hacer energía nueva, queremos construir una central nueva, bien de demanda nueva, hoy día es más barato solar que todas las cosas que están sobre la mesa. Y es por eso que cerca del 100% de la capacidad en construcción hoy día en Chile es renovable. Por eso hay casi 10.000 millones de dólares en inversión en curso renovable. En la década pasada fueron 14.000, entonces estamos en una curva exponencial. Otro elemento, hoy día es más barato una central solar fotovoltaica y eólica que continuar operando una central de carbón. Y es por eso que llegamos a un acuerdo de cerrar las termoeléctricas a carbón, porque efectivamente para un Engie, para un Enel, para un Colbún, para un Gener, es más barato suministrar la nueva central. Y hay un hito importante que está cambiando todo, que es el adelantamiento de la curva costo significativa, estamos hablando del 90% de reducción de costo en 5 años, del almacenamiento para la generación eléctrica. Y no hay que verlo solamente como energía solar de suministro diurno para poder usarlo en la noche. Hay que ver lo que esto compite con la transmisión. Tengan en cuenta que la transmisión, los costos de transmisión son bien caros. Y por tanto, mi predicción, y no me ha fallado tanto mis predicciones en temas energético eléctrico, siendo que no soy ingeniero eléctrico, es que no va a haber gran capacidad de transmisión nueva en Chile. Y por tanto, el camino de menor resistencia va a ser tener las centrales solares fotovoltaicas. Y por tanto, si nos despachan de día, van a poder despachar de noche. Creo solamente, ¿sigo conectado bien? Porque, ¿cómo estamos ahí? ¿Sigue conectado bien? Sí. Ok. Entonces, ya. Y por tanto, Está bien, esta está todo cuestión bien. de renovable el almacenamiento se viene con todo. Hawái ya está instalando sistemas solares con respaldo fotovoltaico, batería, que está operando.
nos encontramos con que en Chile los buses de Transantiago están operando y cada kilómetro que recorren le ahorran al fisco 50 centavos de dólar, puedan ahorrarle al sistema en torno a $40.000 al año y por tanto en 2 o 3 años somos capaces de poder recuperar la inversión incremental. O sea, se viene con todo. Entonces, en definitiva, nuestro futuro va a ser transporte, electrificación, calefacción electrificada, minería electrificada y lo que no se puede electrificar, hidrógeno verde. Temas adicionales. Entonces, bueno, esto no se dio de casualidad. Tuvimos un conflicto muy grande energético 2011, 2012, 2013, en donde teníamos un conflicto ambiental profundo por todos los temas de energéticos grandes, y al final teníamos algo que estaba a nuestro alcance, y esa revolución se dio no porque los expertos dijeran que esto era el camino a seguir, porque esos expertos, sí, eran expertos, pero tenían ciertos conflictos de interés al estar siendo consultores muchas veces de la incumbencia energética, y la ciudadanía fue la que fue capaz de cambiar este binominal energético y cambiar hacia este futuro renovable. Entonces, este futuro renovable, muchos dicen que puede ser 100% renovable. Esta es una gráfica de Mark Jacobson de la Universidad de Stanford, y cuál es para él la más de 100% renovable posible. Ahora, esto cambia todo súper rápido porque Mark Jacobson decía que 2050 era posible 100% renovable en Estados Unidos y el mundo. Pero resulta que Biden dice 2035 el compromiso de cierre de termoeléctricas todas. Entonces, esta cuestión va cambiando rápido. Este pacto verde es un pacto muy basado en la oportunidad de inversión y de creación de empleo también. Entonces, voy con lo siguiente. En mayo del año pasado, la Kristalina Georgieva lanzó una iniciativa que se llama Climate Smart Mining, que hablaba de que hay un propósito de estos minerales nuevos, porque estos propósitos no es para robots, no es para la cuestión típica que tiene el conflicto de minería, sino que se requiere minería para poder dar cuenta de las tecnologías que requiere el mundo para esta transición cero emisión. Y resulta que Chile es bastante extractivista, y es casi 5 veces más extractivista que el promedio de la OCDE, eso es una verdad, pero esto probablemente va a ser algo que continúe, pero ese extractivismo tiene que ser la forma de poder pivotear a algo distinto. El informe del Banco Mundial que lanzó este año muestra que la demanda de cobre por la aplicación del Acuerdo de París se duplica y la demanda de litio se multiplica por 10. Entonces, la necesidad de que el cobre sea verde se hace cada vez más aparente, porque un europeo, un gringo, no se va a comprar un auto eléctrico para pasar las emisiones del tubo escape a la termoeléctrica. Tiene que ser verde, ¿ya? Entonces acá viene la parte de hidrógeno verde. Esta gráfica de GIZ hace rato está, pero lo que uno puede calcular acá es que Chile tiene un potencial solar de 1.900 gigawatts entre Arica y Coquimbo. Y Chile solamente ocupa 26 gigawatts hoy día. Tenemos 70 veces más energía potencial de la que consumimos hoy. O la exportamos vía eléctrica, vía transmisión, cosa que es compleja, o la transformamos en hidrógeno verde. El hidrógeno verde, para explicarles en simple, es transformar el agua, partir el átomo de hidrógeno para generar con la energía renovable un átomo, una molécula de hidrógeno que tiene energía. Pasamos del estado energético del agua, que no lo podemos combustionar con un encendedor, a subirla y poder combustionarla. ¿Por qué esto y utilizarla en aplicaciones intensas en consumo energético y de calor? ¿Por qué Chile puede ser bueno en esto? Porque tiene el potencial solar más barato del mundo, y entonces, por lo tanto, puede, en teoría, ser el hidrógeno verde más barato del mundo, entendiendo que el costo de la energía determina más o menos 60-70% del costo del combustible. Entonces, esta cuestión es bien loca, Oscar, porque yo he visto varias charlas y en la práctica es que prenden el sol, o sea, el sol está conectado, generan hidrógeno verde, llenan un buque, se pone el sol y no hay más
no en producción pare. No hay ninguna opción de suministrar energía eléctrica más barato que el hidrógeno verde. Entonces, por lo tanto, simplemente se apaga la producción hasta el día siguiente. Y así el día siguiente siguen llenando ese buque, así como, casi como un paralelo, llenando el buque de sol. Y ese sol se va a utilizarse donde se requiere. Quizá, Marcelo, Hoy día lo que pasó, te estás diciendo implícito, pero que es interesante, es que cuando tú quemas el hidrógeno verde, no se genera el mismo efecto que si quemas otro combustible. Cuando lo usas, porque una cosa es sí, producirlo, pero otra cosa es usarlo, ¿no? Ese es como el interesante sí, eso, claro. generas calor, pero generas agua y no generas Agua, gases de efecto invernadero que causan el problema que queremos resolver. exacto. Genera ¿Cierto? vapor en el fondo, vapor, claro. Genera vapor, pero eso lo encuentro increíble que en el fondo transformar el sol en combustible. Esa es la exportar nuestro sol. Entonces, ¿y por qué eso es importante? Porque Chile tiene el hidrógeno verde potencialmente más barato del planeta, ya tiene costos energéticos que pueden ser bien baratos y pueden seguir a ser más baratos todavía hacia adelante. Pues, digamos, es más barato y le suma el transporte, igual llegamos a ser más barato. Eso es súper importante. También el potencial y el dimensionamiento de esto que puede generar un mercado directo en torno a 33.000 millones de dólares, generando una inversión acumulada de 330.000 millones de dólares en energía solar y en torno a 300 gigawatts, que el que hace poco de una entrevista en el lunes que sale mañana, esos son 850 millones de paneles solares que se pueden instalar. Entonces, ¿cómo va a ser el flujo? Para que más o menos cachen cuál va a ser el flujo. Va a ser primero en refinería, amoníaco para explosivos, amoníaco para fertilizantes, en el proceso Haber-Bosch. Haber-Bosch fue el proceso que destruyó el salitre en Chile. Haber, ¿no es cierto?, en el año 17, 16, en plena guerra mundial, inventa una forma de poder generar hidrógeno y amoníaco para poder, eh, para poder reemplazar el salitre y el nitrato y para poder tener autoabastecimiento de salitre, de explosivos, de fertilizante. Y eso fue gatillante de la revolución verde del mundo porque nunca habíamos tenido tanto amoníaco y salitre disponible para poder cosechar y eso permitió entonces que tengamos la alimentación que ya tenemos. Pero este es el mismo proceso, pero en Chile y en el norte. Entonces lo encuentro un poco poético, bastante choro, que podamos Claro. reemplazar Es como una venganza histórica, digamos, porque nos hicieron pedazos a nosotros con eso. ¿Eh? exactamente. Entonces ahora tenemos la chance de hacer el salitre, pero más rápido y con sol. Pasar al carbón minero, maquinaria fuera de ruta, etcétera. Y puede llegar ya a un mercado de exportación muy grande sumando el amoníaco verde. ¿Y por qué el amoníaco verde? Porque también hay una columna que escribí con Gonzalo Muñoz y varios CEO de varias empresas navieras, el fin de semana, la tercera, que habla de que el mundo, el sector naviero y el sector de aviación se comprometió a descarbonizar, pero no hay soluciones tecnológicas. Y la solución más a la vista es Sí, amoníaco po. verde. Entonces, eso con todo. Entonces, ¿por qué esto es Eso, importante? Porque en ese... Marcelo, una ¿Mm? pregunta. Eso es Sí. porque el amoníaco tiene más concentración energética que el hidrógeno, ¿no? Es como más, o sea, Es más fácil almacenar. es más chico, digamos, por cantidad de power que tiene, digamos, ¿no? Sí, 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 tiene menos densidad, pero la cantidad de la presión a la cual la puede almacenar no es tan brutal como el hidrógeno. El hidrógeno verde Ah, es y más fácil, por eso. Ya, ok. sí, sí, entonces, para darle un ejemplo, en Beirut esa explosión era nitrato de amonio. Ya. Entonces, estamos hablando de eso mismo. Entonces, hay que tener cuidado. O sea, no, esta cuestión no No, es. no, hagamos una cosa, no use ese ejemplo para tu Sí. futuro PowerPoint. Es una recomendación de, estoy siendo tu tironi, ¿ah? Tu tironi. Ese ejemplo no lo use, ¿ya? Sí, Dale. sí, exactamente, exactamente. No, pero para decirte la importancia de que esta cuestión hay que tener cuidado con la densidad energética y dónde se emplaza, Claro. ¿cierto? Ya, entonces, dicho eso, dicho lo que acabo de decirte, de toda esta tremenda oportunidad de transformar una economía que puede ser tan grande como la minería, y etcétera, hace pensar, bueno, entonces, ¿dónde están los ministros de Hacienda en esto? ¿Cierto? Y por eso, una de las cosas que me tocó trabajar con el ministro Larraín
en octubre de 2019 fue lanzar una coalición de ministros de Hacienda por la acción climática, ¿ya? No, en abril, perdón. Y hoy día son 53 ministros que han adoptado a varios principios, porque en la práctica no pueden ser los gallos que dicen no, no se puede, sino tienen que decir cómo aprovechamos esto para recaudar más, para hacer que las inversiones sean más resilientes, para poder incorporar riesgo en nuestro sector financiero, para hacernos más resilientes como economía y aprovechar las oportunidades que brinda. Entonces, esta cuestión se viene con todo, porque ya los reguladores financieros están empezando a exigir esto a nivel global, de transparentar los riesgos climáticos, dos tipos. ¿Qué tan riesgosos son tus activos porque están emplazados en sitios peligrosos? ¿Qué tan riesgosos son tus activos porque estás invirtiendo en cosas que tienen caducidad? Y entonces eso se viene con todo. Casi 57% del PIB global está en este compromiso y Chile es parte de esos países. BlackRock, por ejemplo, y otros administradores de fondos están yéndose con todo. Noruega, en su fondo que fue hecho con petróleo, y por eso es importante este paralelo de que los noruegos le decían, oye, ustedes son hipócritas, tienen un fondo de o sea, de $1 trillón hecho con puro petróleo. Sí, dicen, pero con eso estamos financiando la transición, po. O sea, no hay que ser tonto, po. Hago las lucas y después con esas lucas, o sea, es que yo no puedo pintar, no puedo cambiar la pintura de la casa sin tener plata, po. ¿No es cierto? Entonces, Claro. en el fondo, esa es como el paralelo y esa es la cuestión que tenemos que tener como discusión como sociedad, porque esta revolución que acabo de escribirle requiere minería, requiere mucho más minería, requiere extractivismo, pero con ese extractivismo pivotea hacia lo que viene hacia el futuro. Entonces, BlackRock y otros le dijeron, ¿sabes qué? Y acá está el símbolo de Extinction Rebellion, que es uno de los movimientos ambientales más duros de todos. Estos guys están comportando como ellos. Dicen, mira, ¿sabes qué? Te estás demorando mucho, viejito, en descarbonizar. O sea, nos tenéis clavado acá con pérdida de plata. Exxon salió fuera del Dow Jones 500 porque ya no es la empresa que la gente cree que vale, pasó de ser la empresa más valiosa del mundo a ni siquiera estar en las top 500 y la reemplazó una empresa renovable que ni siquiera ninguno de ustedes ha escuchado hablar porque ya cambió tan rápido. Entonces, la pregunta también es, bueno, ¿cómo están las pensiones acá en Chile? Y la verdad es que 0% de la inversión hoy día están haciendo este tipo de análisis. Y Eric Parrao, que tú conoces, ¿no es cierto?, economista jefe del BID, hizo un estudio comparando qué habría pasado si nuestros fondos hubieran sido verdes versus los actuales. Y demostró que habría sido más rentable. Entonces, hay que tomar estas señales. El FMI también dijo, oye, paren de darle los 3.800 millones de dólares que tienen subsidio implícito el diésel en Chile por no tener un costo, por no tener que pagar impuestos específicos. Entonces, estáis hablando de que hoy día podría aumentar la recaudación del diésel en 3.800 millones de dólares. El impuesto verde, si lo aumentáis lo que dice el FMI, está hablando de unos 3.000 millones de dólares más. Entonces, estamos en un problema de déficit fiscal, estamos en un problema de transición, queremos que estas cuestiones fructifiquen, entonces comportémonos en coherencia a eso. No importa el crecimiento económico, no importa la descarbonización. Bueno, el BID dice 15 millones de empleos más al 2030, menos pérdida de empleo perdido, más crecimiento, más inversión, menos costos de contaminación. Entonces, en esta década que tenemos que elegir cuál camino transitar, tenemos que no pagar con recursos de nuestro hijo una reactivación que hipoteque su futuro, porque al fin y al cabo, si vamos a emitir deuda, que sea una recuperación verde, y tenemos que elegir cuál píldora tomar. No sé cuál te tomáis tú, Oscar. Esa es mi presentación. Bueno, la más potente siempre va a ser acompañada con La un que whisky. tenga mayor Acompañada con un efecto. whisky. Acompañada con un whisky. Destilado con hidrógeno verde, como. Oye, Marcelo, ya, muchas gracias. Muy completa la presentación. Hay varias preguntas, pero antes de eso yo quería como agarrarme de lo último que estáis diciendo, porque yo creo que hay un tema de estrategia que es lo que hace que sea tan importante el rol del Estado, digamos, y de lo público y lo político en esto, ¿no? Porque claro, uno dice, mira, la verdad es que si uno agarra, tú decías, los impuestos que uno podría, o debiera en realidad, porque es por puro lobby nomás que no se cobran,
o los impuestos de descarbonización, ¿no es cierto? Y uno canaliza ese potencial de recursos hacia lo otro, que genera todos estos efectos positivos. Hay como un win-win, pero tú y yo sabemos, digamos, que el problema con esos win-win es que nunca ocurren al mismo tiempo, ¿no? Entonces, primero tú subís la cuestión y sube el IPC y la señora se enoja porque le subió el pan, bueno, y después está contenta porque tiene empleo el hijo, digamos, en de hidrógeno verde Marcelo Mena. ¿Ah? Entonces, hay un problema de coordinación. Esencialmente el problema es que hay, como dicen los gringos, too many moving parts, ¿no? Tienen que moverse demasiadas cosas que sabemos que eventualmente se van a mover, pero el problema es que en quién se mueve primero y quién se mueve después puede haber ganadores y perdedores, ¿no es cierto? Y los perdedores a veces son catastróficos, precisamente si son trabajadores o si son personas comunes, ¿no? Es distinto para las empresas. Entonces, yo creo que es importante entender porque eso es lo que hace que el rol coordinador de una estrategia de desarrollo sea tan importante. Porque la estrategia de desarrollo esencialmente lo que hace es que le dice a la señora o le dice al trabajador o le dice a la empresa, mira, tú vas a asumir algunos costos y riesgos en esto, está claro, pero yo te voy a acompañar para que no sean tanto, para que no sea tanto, primero, y segundo, tú vas a ser de los ganadores. O sea, yo te voy a garantizar que seas de los ganadores, porque también la otra es que te hagan correr los riesgos y después el premio se lo llevan otros. Que digamos las cosas como son, en la economía capitalista suele ocurrir. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. O sea, usted trabajador usted trabajador o sindicato de la central termoeléctrica X, ¿no es cierto? ¿Ya? Usted nos va a ayudar en esto, pero esto es porque ustedes van a ser parte del beneficio después. ¿Y cómo se construye eso? En Chile no estamos acostumbrados a ese tipo de conversaciones, que son como conversaciones alemanas. No estamos acostumbrados, como que nos cuesta, nos asusta. Nuestra mentalidad, hay una cosa como liberal, o no queremos costo, o queremos que siempre asuman los costos los más débiles, digamos. Entonces, ese es como un tema que me quería agarrar de eso. Ahora, déjame pasar a las preguntas, ir como de atrás para adelante. Un poco, hay hartas preguntas sobre el tema de hidrógeno verde, que generó harto entusiasmo. Una pregunta de alguien que me pareció, una pequeña pregunta que me pareció súper atingente, porque no todos tenemos por qué saberlo, es la persona dice, ¿por qué no hay privados invirtiendo en esto de hidrógeno verde? O sea, yo entiendo que sí hay, pero si nos puedes dimensionar qué nivel de inversión hay ya o en proceso, o si hay muy poco, o se ve bien, ¿cómo está el tema privado en el hidrógeno verde en Chile, a tu juicio, en este momento? Sí, a ver, mira, se está moviendo más rápido de lo que uno piensa. Yo llevo 6 meses en reuniones de distintas empresas, proyectos grandes, chicos. Estamos hablando de proyectos que fluctúan los primeros entre unos 30, 50 millones de dólares. Y cuando ya empecemos los proyectos más grandes, está hablando de 1.500 millones de dólares. Y por tanto, requiere una estructura financiera muy novel porque en la práctica son tecnologías que no se han probado, ¿cierto? Entonces, por eso hay que ir quemando etapas para poder apalancar esto. Pero hay harto interés en el sector privado, pero lo que se requiere es una verdadera neutralidad tecnológica y hoy día no la hay. Entonces, por ejemplo, en la práctica, hoy día los camiones mineros, si tú le aplicaras el impuesto específico que tienen el diésel, serían 200 millones de dólares de recaudación adicional que podría utilizar para subsidios para este tipo de proyectos para inicio y si fuera el de la gasolina sería en torno a 800. Entonces, en la práctica, lo que todos los procesos de transformación industrial que tú estudiáis bastante, evidentemente tú has visto en la política industrial, requieren apuestas. Estas apuestas permiten elegir ventajas comparativas y estas apuestas tienen que hacerse ahora y a diferencia de las renovables, en la cual nosotros fuimos testigos de una baja de costos que nos beneficiamos, porque se hicieron subsidios en Obama para la reactivación, lo que hizo España, etcétera, Alemania, y nosotros nos vimos beneficiados de eso, ¿no es cierto? Lo que me ha quedado claro es que con el hidrógeno verde nadie nos va a bajar la curva de costo, la tenemos que bajar nosotros. Y por tanto, es nuestra experiencia la que tenemos que hacer porque nosotros somos los principales beneficiados de este tipo de tecnología. Entonces, yo creo que esa es la primera cuestión. Entonces, hoy día el gobierno, con la plata del litio, anuncia 50 millones de dólares de subsidio, lo que es una buena noticia porque no son cosas que hacemos usualmente, pero se espera que haya fondos de garantías que permitan también bajar el riesgo. Ahora, yo he hablado con inversionistas institucionales, los mismos que se metieron en las carreteras, y me dicen, mira, si ustedes mientras me den un mínimo garantizado, yo feliz,
yo invierto. Yo tengo un problema de puro renta fija, FOME, que me dan 2%, 1% anual, y con eso no le puedo dar rentabilidades y jubilaciones decentes a nadie. Entonces también hay que empezar a entrar con garantías estatales que permitan bajar el riesgo, como ya se hizo con las carreteras de otro tipo de industria. Entonces, yo creo que lo que le corresponde al Estado en este contexto es hacer esa garantía para hacer el que tenga la primera pérdida si es que ocurren, y como han sido todas las estructuras de financiamiento riesgo históricas. Eso es Pero eso Corfo, cambia un poco la esos concepción. viejos y queridos instrumentos Corfo suenan súper parecidos a lo que tú Sí, estás diciendo en este momento. Sí, exacto. Entonces con Corfo están hablando de unos claro, 200 millones de dólares de garantía, pero, claro, pero esto estamos hablando de trillones de dólares de potenciales. claro, Entonces yo creo claro. que, en fin, pero se viene. Lo importante, pero es, lo que hay que, como lección acá, es que tenemos que hacer nosotros lo que hacemos la apuesta. Chile es un país OCDE, yo me di la vuelta entera por Alemania, Reino Unido, me junté con todos los gallos para poder ver que nos dieran financiamiento climático como de los países en vía de desarrollo. Por última vez me dicen, ya, viejito, pues sí, corte la cuestión, pues si usted hizo no, que, pues, y le dimos la COP, la cuestión, ¿hasta cuándo? Pues? Entonces, ustedes acaban de emitir un bono verde por 7.000 millones de dólares, Sí. acompañe eso. Yo Entonces, creo que incluso es concebible emitir, más que incluso garantías. Yo creo que hay formas de sí. financiamiento que ni siquiera. Bueno, oye, bueno, tú directamente fuiste a otra, había preguntas que decían como la estrategia de Estado o los lineamientos programáticos de un próximo gobierno, independientemente del color, y tú ibas un poco en la línea de esto de las garantías, pero hay otra pregunta que me pareció bien interesante, que dice, una persona dice, puedo sonar injusto, pero, aquí viene. Los paneles PV vienen de China, las turbinas eólicas de Alemania, las plantas de hidrógeno también, los italianos nos construyen las líneas, etcétera, etcétera. Esto también nos pasó con la cuestión solar de que no teníamos técnicos y hubo que traerlos, no sé, pues de Moldavia, no sé, donde había unos locos que venían así que no Chuco, sabían. los chicos. Así, Sí, claro, eran como unos checos, así como, ¿qué onda? Siento que estamos quedando fuera de la cadena de valor involucrada en esto, ¿no es cierto? Entonces, porque también es cierto que uno puede. Él dice, ok, o sea, de nuevo, nuestra ventaja comparativa es que tenemos como el desierto y el sol. O sea, es otra forma de extractivismo, si tú quieres, más limpia, fantástico, pero igual no estamos desarrollando nuestra cadena de valor y nuestras capacidades científicas profesionales, que es lo que finalmente se convierte en salarios, buenos trabajos, carreras, personas, comunidades. Entonces, ¿qué tan atrás estamos en eso, Marcelo, en términos de capacidades profesionales y técnicas para esa apuesta? ¿Estamos lejos? yo creo que no, porque los hidrolizadores, en la práctica la carrera está abierta, porque los hidrolizadores han existido más de 50 años. Hemos hecho hidrógeno hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo vi una vez una aplicación bastante asquerosa, no voy a decir dónde, pero antes hacían margarina. La margarina es básicamente hacer aceite de pescado y pasarle hidrógeno y explosivo, y ahí en San Bernardo. Y desde que vi esa cuestión nunca más comí margarina, porque Este veía otro, este otro de tu ejemplo tipo Líbano que no debes usar, ¿ah? Pero ya. Exacto. Pero en la práctica a lo que voy es que en la hidrolizadores de la economía de escala que requerimos no está desarrollado. Y por tanto tenemos que empezar a hacerlo, porque en la práctica no es que una planta de 1 giga solar con hidrolizador tenga un inmenso hidrolizador de 1 giga. Son probablemente 200 de 50 gigas, entonces de Ya. 50 megas. Entonces tenemos que meternos en eso. Yo personalmente estoy metido en un desarrollo ahora, y yo creo que va a haber innovación. Bueno, Tengo un NDA que no puedo decir más detalles, mm, pero yo veo que la cuestión está más cerca de lo que uno piensa. ya. ¿No? Y con muchos chilenos detrás. Y que no es science, digamos, tampoco. O sea, no es como, no está tan No, lejos, claro, ya. la Oye, hidrolización es básica. la otra pregunta que tiene que ver con la primera parte de tu exposición y tiene que ver con esto de cómo transformar y tener una estructura más completa de la economía, ¿no? Tanto de consumo como de producción, más compatible con la sustentabilidad. ¿Mm? Hay dos preguntas distintas que te quiero hacer. La primera es alguien que pregunta, dice, ¿qué cara tienen las inversiones en agricultura sustentable en distintas escalas? Grandes conglomerados, medianos y familiares. O sea, lo que yo estoy interpretando de la pregunta, esto es de la Lola ayer, no, hola Lola. Ella me imagino que lo que está diciendo es que ella tiene la sospecha que algunos podríamos tener de que si uno mira estas inversiones sustentables en distintos sectores productivos, más bien están vinculados a la gran empresa,
¿no? Y que un poco el romance, ahí como que se empieza a acabar un poco el romance con la pyme, digamos, ¿ah? Que lo mismo pasa cuando uno mira las condiciones laborales, por si acaso. Entonces, ¿cómo ves eso? O sea, tiende a ser más bien, por ejemplo, no sé, por los grandes viñedos, ¿no? O los grandes, más bien ahí donde se está logrando esto, o sea, hay un tema como en fondo de economías de escala, que hace que necesariamente esto está vinculado a las grandes empresas vis a vis las más medianas y pequeñas, o está más distribuida esta tecnología y está funcionando. El tema de hidrógeno verde, yo creo que la carrera está abierta y me da la impresión de que las pequeñas empresas pueden tener menos grasa que las grandes empresas para poder desarrollar estos proyectos, menos utilidades requeriría y mayor flexibilidad para lograr financiamiento, digamos, más versátil. Entonces, yo creo pero evidentemente no podemos tener una transición ecológica y sustentable sin inclusión, ¿cierto? Es el problema que Claro. tenemos. Entonces, no sé qué pensáis No, tú lo de la no, no, columna de... y el problema ahí son y siempre que hay un costo fijo, el costo fijo excluye, por razones obvias, ¿no? Ese es como el tema. Cuando hay un costo fijo, Sí, y esto tiene costo fijo, pues, bueno. ¿Mm? sí, po. Entonces, lo que estaba pensando, por ejemplo, una cuestión que vi hace poco, que yo encuentro bien terrible, salir de la pandemia por primera vez a la quinta región, y me encontré una cuestión, yo pensaba que era un relave minero. En el horizonte dije, no conocía este relave. Y me acerqué más y me di cuenta que no, pues estaba deforestado. Y empecé a darme cuenta que habían cortado un montón de bosque nativo y habían puesto un montón de palto, ¿ya? Entonces, en una economía que, que es finita, perdón, un planeta que es finito, pero una economía que hace lo mismo y que no ha diversificado, la forma de crecer es hacer más de lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, si no hay terrenos agrícolas nuevos, crece deforestando. Y bueno, la Contraloría paró eso hace poco, porque no tenía mucho sentido permitir que cortaran bosque nativo para plantar palto, cosa que se permitía hasta hace poco, y te das cuenta que ese es un problema que tenemos que subsanar. Entonces, en la práctica, esta cuestión, el modelo un poco más inclusivo es lo que falta acá, ¿cachai? Como que, y la Claro. calidad, porque tú también lo hiciste con la minería, la calidad más que la cantidad, ¿cierto? Mm. El pescador de Juan Fernández sabe que puede sacar 200 langostas, por decirte un número, pero si es de una zona de panejo, la puede vender 5 veces más cara. Entonces pasa lo mismo acá, o sea, tenemos una cierta cantidad de hectáreas. Si podemos apuntar a que sea orgánica, de alta calidad, ¿no es cierto? Podemos vender más. Entonces, en la práctica yo creo que este 2.0, entendiendo que hay límites planetarios, no podemos seguir pensando de que el agua es infinita porque no lo es, ni también el planeta es capaz de poder regenerar porque no lo está haciendo capaz. Entonces hay que ser simplemente, el valor agregado está en lo inclusivo, en tener las comunidades trabajando ahí presentes, etcétera. Y así tú podéis ver que los gallos que le está yendo mejor el viño no son los casilleros del diablo, son los gallos boutique que son capaces de vender la botella de vino no por $5, sino por 40. ¿Cachai? Ya. Porque el Oye, señor... otra sí. pregunta que hicieron que me parece interesante, tú te referiste un poco también al principio, cuando diste el ejemplo de los buses en Santiago, de los buses híbridos, ¿no? La impresión que tiene la persona que pregunta, y yo también, ¿ah? Es que las ciudades chilenas, particularmente Santiago, pero en general las ciudades chilenas, no se caracterizan por ser ciudades que estemos muy avanzadas en este tema como de avanzar hacia una electrificación solar o formas de energía digamos, distribuida o, en fin, o electrificación de nuestro transporte público. O sea, tenemos el metro, digamos, pero no estamos diciendo que no haya nada, pero un poco la percepción que uno tiene es viajando, ¿no? Incluso ciudades, de repente uno va a Brasil, algunas partes, en otros, en fin, de repente uno siente que hay lugares más avanzados y que querían como preguntarte tu opinión sobre eso, o sea, ¿qué tan atrás estamos en eso? ¿Estamos muy atrás? O no, en realidad sí hay avance en términos de electrificar nuestra matriz urbana y comunicaciones. ¿Cómo estamos ahí, Marcelo? No, yo creo que estamos los mejores de Latinoamérica lejos. Tenemos la principal Mira, flota de buses eléctricos fuera de China. Le ganamos a todos los europeos, a todos los gringos. Tenemos mira, más de 800 buses circulando. No son de utilería, más de casi 15% del Transantiago hoy día es eléctrico. Me habría dicho, bueno, entonces ahora vamos all in, vamos 100%, pero esta cuestión de la neutralidad tecnológica, que es una farsa para mí,
dice, no, que nosotros no podemos elegir tipo de tecnología. A ver, entonces ponle el impuesto específico que corresponde Sí, al de diésel, acuerdo, porque claro. si no estamos haciendo una trampa solidaria. Entonces, pero sí, a pesar de todo, tenemos 15% más o menos de buses eléctricos en Santiago y puede ser perfectamente 100% al 2030. Yo creo que hay que aspirar al 2025. En autogeneración solar hay más de 100 megas en techos solares. En la nueva Ya, modificación del reglamento, a pesar de la presión de la empresa eléctrica, permite liberalizar el suministro. Entonces, lo que estoy trabajando ahora, proyectos que generáis un montón de energía en un lugar para netear no en el mismo lugar, sino que donde queráis. O sea, una empresa, por ejemplo, un Falabella, puede tener energía solar en sus galpones y con eso paga la claro, energía de todos los otros lugares, claro, 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 claro. de Puerto Montt. ¿Cachai? Entonces, esa cuestión Claro. está súper chora. Esa es la lógica distribuida, claro. Y en renovables estamos número uno. Y en pequeña y mediana generación, mi mismo suegro, nunca le fue bien con los negocios del campo, pero ahora está recibiendo plata por arrendar su campo para 3 megas solares. Así que eso está pasando en los Andes, en el Maule, ahí Tonteno. Así que no, estamos número uno en renovables y número uno en electromovilidad. Lo hace que hay que acelerar el tranco. Sí. ¿Cachai? Pero estamos bien. Podríamos estar mejor, pero estamos bien. Perfecto. Ya, y una pregunta también que bien específica, una persona preguntaba sobre la ley REP, o sea, esto, la ley, si no me equivoco, esa es la responsabilidad extendida del Reciclaje. productor, ¿puede ser? Sí. Decía, Sí. una persona pregunta, ¿le parece que la ley REP tendrá un impacto real en la economía? ¿Está bien? ¿Falta? Dan un poquito de comentario sobre la ley REP. Parte de un error conceptual. Porque ¿qué es lo que pasa? Que parte cuestión que hace muy difícil que sea exitosa, porque dice que cada meta que ponga de reciclaje el gobierno tiene que pasar por análisis costo-beneficio. Entonces, todo parte de Claro. la base de pensar de que el reciclaje tiene que ser rentable en sí y que poco menos que deberían pagar, ¿no es cierto?, por reciclar. No es así. Hoy día el precio del petróleo está en el suelo, el plástico cuesta casi nada y la práctica tú tienes que hacerte cargo de tus residuos. Entonces, en lo que yo creo que la ley REP le faltan garrotes, le falta financiamiento. Ahora, lo hicimos nosotros, pero ¿qué es lo que pasa? Que la ley, el informe financiero dice 3.000 millones de dólares, 3.000 millones de pesos, perdón, al año para reciclaje. Llega Tipes y dice, tapita, acá tiene 200 millones de dólares y haga la misma cuestión que está diseñada para 3.000 millones con 200. Así no se puede, ¿cachai? Entonces tenéis que tener más garrote y zanahoria y tener que obligar el uso de plásticos reciclados en materias, como reemplazo de materias primas, porque de lo contrario nunca le vaya a ganar el petróleo ultra barato que va a seguir llegando, porque ya no lo van a poder quemar, pero sí lo van a poder ocupar en plástico. Entonces va a costar nada el petróleo. Perfecto. Ya, oye, viene una pregunta aquí. Esta es una pregunta de Benjamín Leiva, que probablemente la está haciendo desde algún lugar extraño del planeta, porque Benjamín no tiene una vida así extraña en las selvas y cosas por el estilo. Entonces, Benjamín pregunta, ¿los límites planetarios van más allá del cambio climático? ¿Cómo es la posibilidad de iniciar una conversación profunda sobre límites absolutos de uso de energía por persona en Chile, dado los niveles ya alcanzados? ¿Tiene sentido eso o una locura así No, chiquita? sí, hay límites planetarios y hay una cierta cantidad de carbón que podemos quemar como colectivo para poder llegar a hacer carbón neutro. Entonces, en la práctica hay que ser justo en esta transición porque el 60% de las emisiones fueron de Europa, Estados Unidos, Japón, Rusia y el 10% adicional es China, pero la huella per cápita de China es más baja que mucho. Entonces, sí, efectivamente hay una cierta cantidad de cosas que podemos hacer y por tanto no hay que dejar claro que hay límites y que no hay, el crecimiento tiene que desacolarse las emisiones. Yo creo que se puede. Así que, pero no está tirado a las mechas lo que dijo Eh, Benjamín. Espero que haya dejado tranquilo a Benjamín y pueda Mm, volver a la selva a mm, cazar mm. cosas y, no sé, y cultivar cosas veganas, orgánicas. Ya. ¿Cómo se llama? Una pregunta que aquí ya me pierdo un poquito. Dice, ¿qué opinas que en la nueva NDC publicada el 2020 por Chile no se haya aumentado el impuesto por tonelada emitida? Se mantuvo en $5 o tampoco Mm. se extendió a otro sector. Déjame sumarle a eso un poquito. A mí siempre me ha parecido bien curioso
lo específico que fue nuestro impuesto al carbono, ¿ah? Porque hay dos discusiones, ¿no? Que uno es el monto y otro es a qué sectores estaba, ¿no? Y estaba como muy restringido. De repente podría opinar sobre cómo llegamos a algo tan restringido, en realidad, para lo que uno esperaría de un país OCDE, y por qué no aumenta, y cómo conversa eso con el discurso este de las centrales y todo lo demás. Hay como una contradicción ahí media rara, ¿no? Dale. Sí, entonces, sí, tenemos entonces impuesto verde, lo diseñamos junto con Alejandro Mico, con Sí, Andrés Romero. Y ese impuesto lo diseñamos pensando súper simple, ¿dónde podemos medir las emisiones? Y las emisiones ya se medían en las termoeléctricas, y por tanto, 50 megas. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, estábamos listos, las normas, las termoeléctricas afectan a la norma termoeléctrica, pagaban. Ese fue el inicio. Y más encima sabíamos que era un sector que nadie lo iba a saber defender y lo podíamos diseñar para que no afectara el costo de energía. Esa fue la verdad. Después parece que faltaban más lucas y dijeron, mejor metamos a alguna industria. Pero hicimos bien en no meter al sector cementero ni al sector acero en su momento, porque habríamos dejado fuera de lugar nuestro cemento y el acero, porque en la práctica el acero y cemento chino no paga este impuesto y por tanto habría sido peor para el medio ambiente poner el impuesto a nuestro y matar nuestra industria cementera y etcétera. Esa fue y también economía política, Oscar, o sea, agarrarse con el sector construcción por subir el impuesto al cemento es un suicidio. O sea, tú tenés que pelear con cierta cantidad de actores. La agroindustria se limpió muchísimo y así nos fue más o menos bien. Ahora se expande, pero sí es verdad, no se tiene sentido. Cuando lo diseñamos ese momento, 2014, no pensamos que el siglo XXI, con meta de descarbonización, presidente de la COP, con déficit fiscal, iba a costar lo mismo. Y por lo claro. tanto yo creo que tiene que subir a 30. ¿Y 30 por qué? Y se vincula con la pregunta del cierre termoeléctrica al 2025, porque si tú puedes cerrar la termoeléctrica de carbón de dos formas, o tú los obligáis, cosa que es inconstitucional, porque tienen derecho a llevar actividades, para eso cambiamos la constitución, pero en el momento actual es inconstitucional cerrar las termoeléctricas obligatoriamente. Dos, con este impuesto verde, que tú acelerás con el impuesto verde que tú eres capaz de poder acelerar ciertas termoeléctricas porque le echáis a perder el negocio, porque ya no, Claro. ya tienen que ganan 1.200 millones de dólares menos y por tanto todo lo que les mostraron los números de que es más barato cerrarla se hace mucho más material. Entonces, yo habría hecho eso y no estaríamos hablando de la ley de cierre termoeléctricas, pero igual, mira, entre 2030 y 2040 que cerremos, hay, hay colores distintos. En Estados Unidos hay un presidente que se pone un casco y dice que le gusta el carbón y no ha habido ninguna central a carbón nueva que se prenda. Entonces, en la práctica, igual estamos mejor que muchos países, pero estamos peor de lo que podríamos estar. Sí, pues, yo recomendaría, Marcelo, todas las formas de lucha en esto, porque en el fondo hay tanta incertidumbre sobre qué resulta y qué no, que de repente también en estas discusiones y en otras, la gente que es partidaria de algo, a veces uno se casa con su solución, ¿no? Dice, es que hay que hacerlo Sí, así. Y uno sí. tiene que estar dispuesto a que su solución es una, hay que probarla, puede ser buena, va a haber otra, pero lo importante es el objetivo. Y hay que desplegar mucha, ¿no? Oye, Oscar, el, Eh, el tema del diésel, antes que se me olvide, tú sí, hablaste del tema del diésel. El chaleco amarillo, estamos claros que lo que pasa si lo diseñáis mal. O el caso de sí, po. Ecuador, cuando quitan los subsidios, queda la media escoba. Yo me acuerdo cuando entraba el ministro de Ecuador, así como a juntarse con mi jefa, y le contaba, oye, vamos a quitar los subsidios, salía súper feliz. Después nos llegó mal las reuniones porque dejó la media escoba con quitar Sí, los po. subsidios de combustibles fósiles. Entonces tenéis que hacer lo siguiente: un amigo mío que era, un colega mío del banco que era de Singapur. Hicieron ese tipo de cuestiones en Singapur, pero lo que hacen es que te pasan el subsidio antes al tiro, lo corrigen por menor ingreso rápidamente. Lo que le importa a la gente es entonces, llega por este impuesto, pero tiene una devolución de plata al tiro, al más pobre. Entonces ya le mitigáis el aumento de costo de vida por el mayor costo de transporte. Claro. Le hacía un subsidio Ok. directo. Entonces, dividir para conquistar. Tenía tu población más vulnerable cubierta y le forráis a quienes más consumen, que son los de mayores ingresos. Lógico, y eso, ahí está el rol estratégico del Estado. O sea, es un Estado que no hace, y esa sintonía fina es difícil de hacer, pues hay que hacerla bien.
Así que eso. Oye, Marcelo, se nos acabó el tiempo, hay más preguntas, yo le pido disculpas a los que tenían más preguntas, pero la idea es siempre mantener esto dentro de los márgenes establecidos. Además que Marcelo nos está mostrando la bicicleta que tiene la intención de agarrar en este momento para desaparecer. Así que eso es como ponerse la zapatilla de clavo, así como estoy listo para... eh, así que muchas gracias, estuvo muy interesante, muchas gracias a todos los participantes en esta nueva edición del Seminario de Economía. Nos estamos viendo para una próxima, Marcelo, y mucha suerte con tu esfuerzo en esto. Ya, muchas gracias, Oscar, y saludos a todos. Nos vemos. Suerte. Chao. 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 Ahora,